Vamos a la segunda de Corintios, en el capítulo 1. Y ya le habías puesto título y todo, ¿verdad, chiquita? Acá no le puse nada, pero después a la hora de guardarlo le ponemos. Bueno, dice a partir del versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así que la primera pregunta: ¿cuándo necesitamos consolación? Es desde, perdón, el versículo 3. Pero yo soy el que hice la pregunta. Cuando estamos afligidos. Pues sí, cuando tenemos aflicción. Esa sería la respuesta. Triste, cuando estoy triste, cuando estoy sola. Sí, en pruebas y en dolor, ¿no? Y es importante entonces que entendamos esto, porque ahora sí que es una forma que uno podría sentir un tanto extraña de empezar una carta, pero bueno, lo vamos a ver sobre todo en el final de este capítulo y en el 2, a qué obedece, es decir, ¿por qué? Porque es esa presentación. Pero como lo dice aquí, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todo lo que en un momento dado nos atribula. Y una cosa que necesitamos agregar es que es Dios mismo el que nos ha llevado a vivir eso. Tiene todo un propósito. Nunca podríamos apreciar el consuelo de Dios si no necesitásemos ser consolados. Y precisamente Dios nos lleva a vivir eso. ¿Y cómo es que nos consuela? Haciéndonos saber que Él está con nosotros en ¿Cómo? esa situación. ¿Cómo? Cuando tenemos algún problema, Él nos resuelve el problema, nos ayuda a salir de ese problema. ¿Cómo lo resuelve? ¿Cómo? No me dejen en la duda, estoy ya angustiándome. O sea, bueno, lo que yo he sentido es paz. Yo le pido, Dios mío, ayúdame. Y me viene una paz que Como yo fuera de mí. hoy amanecí muy alegre, muy contenta, siento que soy otro. Ayer no, hoy sí. Con su Espíritu Santo. Sí, vamos. Usa personas, También. palabra, ¿verdad? Y la obra de su Espíritu Santo en nosotros. A veces una llamada por teléfono. Sí, sí. sí. Después de que oré, o alguien tocó y me dijo algo. Sí. Sí, o como dice María, en una situación donde se resuelve, ¿no? Circunstancias, entonces, no, las circunstancias también las puede usar para No, claro, animar. para mostrarnos cómo está presente, como dicen. Pero hablando de esto, usa principalmente a su Espíritu Santo. Es el primero que está actuando en nosotros, que inclusive nos recuerda partes de la palabra que tienen que ver con lo que estamos viviendo, para que nosotros aún tomemos la decisión de creerlo, de creer esa palabra que Dios nos ha dado y recibir ese consuelo que viene a causa de lo que Dios ya inspiró. Y naturalmente personas, ¿no? Que ya sea que lo hagan de persona a persona, a través de un teléfono, un correo, alguna cosa. Entonces Dios a través de todo eso nos da ese testimonio de cómo Él está atento a lo que nos pasa, pero además con todo el propósito de consolarnos, para que a su vez nosotros consolemos a los que necesitan consolación. Porque así como Dios ha usado a unas personas para traer ese consuelo a nuestra vida, pues quiere usarnos a nosotros para ser esos instrumentos que Él utilice
precisamente para traer consuelo a otros. Bueno, ahora, ahí mismo en el capítulo 1, dice en el versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Es decir, esta epístola ya en el capítulo 12, el apóstol Pablo vuelve a abordar este punto de una manera más abundante, ¿no? Pero como Dios, para decirlo de alguna forma, nos lleva hasta este extremo. Y quiero repetirlo, Dios nos lleva hasta este extremo. Porque Él está buscando darnos una lección importantísima que el apóstol Pablo está compartiendo aquí. El para qué de Dios, el propósito que Dios tiene, ¿no? Para que no confiemos en nosotros mismos, porque tendemos mucho a eso. Como hay cosas que nosotros podemos, pues entonces nos confiamos en nosotros. Ahora sí que, ¿para qué molestamos a Dios con eso? Y por ello Dios entonces tiene que darnos una lección tan que nos lleva al extremo de esto, de tener en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiemos en nosotros mismos. Y entonces, pues vayamos a Él y como en lo que nosotros vemos en el testimonio más fuerte que Dios nos da de su poder en cuanto a nosotros los hombres, que aún resucita a los muertos. Es decir, no hay situación que pueda escapar de su poder y que nos es sumamente necesario tenerlo presente. Porque ¿qué es lo que nos abate? Que nos olvidemos de quién es Dios, nuestro Dios todopoderoso, ¿no? Y entonces, por ello, viene a ser sumamente importante que atendamos a ese trato que Dios está teniendo con nosotros para que no confiemos en nosotros, sino en Él, que tiene todo poder. Ahora, sigo leyendo en el versículo 10. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Ahora, aquí el otro asunto muy importante con esto que pasó con Liam, algo que ustedes escucharon en los testimonios tanto de Yerli, de Blan y nosotros mismos, es la cantidad de hermanos que se sumaron a la oración. Que puedo decirles, sí, nos impresiona. Porque, vamos, cómo empezó a extenderse esa cadena de oración de que unos que sabían le decían a otros y se fue extendiendo y vino, bueno, toda esa maravillosa respuesta de parte de Dios. Y vaya que fue muy en este contexto, ¿no? Por lo que ustedes ya pudieron escuchar en el testimonio tanto de Jerry como de Blan, de hasta dónde llegó el asunto, como sobre todo para Blan, que tuvo que vivirlo más de frente, le quedó muy claro el hecho de cómo prácticamente Liam estaba muerto, ya, sin respirar, ¿no? Y ya digo, se comió algunos detalles, pero ya los había dado Jerry antes. El asunto es que Dios sigue con toda fidelidad obrando y nos lleva a mirarnos en ese plan. Por eso les preguntaba al principio, ¿cómo nos consuela? Porque hablamos acerca de la obra del Espíritu Santo, hablamos de la palabra, pero una de las cosas que Dios ha buscado que sobre todo nosotros descubramos en el propósito de Dios de llevarnos a tener las aflicciones, es como al ser consolados por Dios,
nos convertimos en consoladores de parte de Dios. Gente que Dios nos utiliza para estar consolando a otros y animándonos y sabiendo por la propia experiencia que el Señor responde, que no es algo ahora sí que un evento perdido o ajeno a Dios o fuera del control del Señor, porque sé que en un momento dado esto es lo que algunos de nuestros hermanos han llegado a pensar, y sobre todo que el enemigo está interesado en que nosotros pensemos cosas así como que pues algún pecadote tengo por ahí, ¿verdad? Y por el cual Dios ya me llevó hasta esto y no me quiere hacer caso. Y viene con esos ataques, sobre todo aún tratando de que nosotros le demos lugar a los pecados del pasado, sobre los cuales ya hablamos con el Señor y de los cuales el Señor nos ha perdonado. Pero entonces viene todo ese ataque de parte del enemigo, o aquello de que a lo mejor tenía que ayunar y no he ayunado, o todas las cosas que en un momento dado van viniendo como ese bombardeo a nuestra mente de parte del enemigo para que dudemos. Y por eso al venir el trabajo de todo el cuerpo viene a ser tan maravilloso, ¿no? Porque vamos, si yo estoy en ese momento dudando de que Dios me haya escuchado y que alguien me llame o me busque y me diga, vengo así para decirte esto, tuve en mi corazón hablarte por esta razón o escribirte por ello, viene a ser un consuelo tremendo. Y sobre todo, estamos orando por ustedes, y no solamente orando, creo que ustedes lo han vivido, como Dios ha puesto así peticiones muy específicas en nuestro corazón para presentárselas a Él en favor de nuestros hermanos. Ya con el tiempo nos vamos enterando de por qué el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos guió a hacer esas oraciones, y viene a ser maravilloso, ¿no? Y sobre todo nos fortalece en esto que estudiábamos la semana pasada en cuanto al cuerpo, cómo es que venimos a ser parte de ese cuerpo y que Dios nos muestra precisamente cómo estamos allí unidos en ese mismo propósito. Bien, ahora en el versículo 15 dice: con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Bien, entonces, lo interesante en este pasaje es cómo Pablo los estaba tomando en cuenta a los hermanos en Corinto. Por todo lo que leemos en la primera carta y aún en esta segunda, uno podría decir, ni en cuenta, ¿no? Es decir, gente que ha tenido malas actitudes, que ha descuidado la enseñanza que se le dio, que ha dado lugar al pecado en grados extremos, pues ahora sí que para qué los tomamos en cuenta, ¿no? Pero el apóstol los toma en cuenta, y por eso dice, en esa confianza de lo que somos en Cristo, quise ir primero a ustedes para que ellos se encargaran de encaminarlo en su viaje hacia Judea, ¿no? Y entonces, por eso cuando les hace todo este planteamiento, les dice algo muy importante. ¿Creen ustedes que actué de una forma ligera, superficial, como si se tratara de que el sí y el no depende de mí, ¿no? Como si yo no estuviera realmente sujeto al Señor para que sea el Señor el que determine qué hacer o qué no hacer? Y esto es sumamente importante, porque el tomar en cuenta al resto, como lo dice ahí en Efesios 5, de que nos sometamos los unos a los otros,
nos libra de ser engañados. Porque cuando yo me manejo en forma unilateral, es decir, en forma individual, pues yo me justifico, yo tengo mis razones, yo le doy vueltas al asunto, yo determino y digo, ¿no? Por eso, como lo he enseñado en muchas ocasiones, que ha pasado con algunos que vienen y me informan, pues digo, pues ya, vamos, me doy por enterado, pero de ahí a que sea algo que está puesto a consideración para ver si procede o no procede, ustedes se dan cuenta. Y muchas veces, aún en las pláticas que tenemos entre nosotros, ustedes lo han vivido, de gente que nada más les informa lo que va a hacer y ni siquiera toma en cuenta si hay algún testimonio diferente sobre ese asunto, ¿no? Y cosas así tan pudieran parecer triviales o ajenas. Yerli y Blan tienen el propósito de arreglar la puerta de departamento donde viven. Y pues ellos vieron a unos hermanos, digo, no sabían que eran hermanos, que estaban arreglando la puerta de todos los departamentos, porque ya tienen sus añitos los departamentos. Y entonces le gustó mucho la forma en que trabajaron y fui y habló con ellos, y platicando con ellos pues resulta que son creyentes. Y entonces ya se intercambiaron números de teléfono y demás, ¿no? Y lo que hizo Yerli fue preguntarles cuánto le costaría arreglar esa puerta. Ya le dieron un presupuesto. Y entonces lo puso delante del Señor y también lo ha consultado, entre otros, conmigo. No, fíjate en el número preciso. Y hablando de esto, son de esas cosas tan importantes, ¿no? En no depender de nosotros mismos, no tener confianza en nosotros. No, yo ya vi ya esto, y entonces ya no tengo problema y lo hago, ¿no? Pues no es la forma en que Dios desea que caminemos, sino que realmente estemos considerando los unos a los otros y que con un claro testimonio del cuerpo actuemos y no simplemente con ligereza, con superficialidad, ¿no? Bueno, ahora, una vez que vemos este testimonio, digo, el versículo 18 completa el asunto. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Bueno, así es de que esto es lo que necesitamos, llegar a cualquier cosa que hagamos, tener el sí de Dios, ¿no? No el nuestro. Bueno, ahora vamos hasta el capítulo 2. Dice a partir del versículo 1: Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que, cuando llegue, no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Entonces, hablando de la primera carta, como la conocemos nosotros, ¿no? El propósito fue que ellos pudieran considerar las cosas
reconocer el pecado al que se le estaba dando lugar, o a los pecados, porque aún la división dentro de la iglesia lo es, y aún la tolerancia que se derivaba de eso hacia otros pecados, y que pudieran corregir, ¿no? Vamos, como lo dice al final del capítulo 1, nunca la intención era enseñorearse de los creyentes en Corinto y decirles, como yo fui el que empecé, yo tengo la batuta y yo soy el que mando, y no, sino como lo leímos al final, para que ustedes sepan cuán grande es el amor que les tengo. Precisamente de las cosas que uno aprende al estar en la ministración de la palabra, que lo que le interesa a uno es que la gente permanezca en el camino de salvación, que ahora sí que las llamadas de atención sean en razón de que la gente tome decisiones conforme a la palabra de Dios, conforme al corazón de Dios, para que sigan creciendo en esa perfección y puedan estar delante del Señor por la eternidad. No siempre lo entienden, eso es parte de lo que a uno le ha tocado aprender y de lo que Dios nos ha advertido, ¿no? Pero que finalmente pues, Dios nos ha llamado a no desmayar en esta tarea y a perseverar, y en ocasiones no solamente está uno orando por la gente, sino hay la necesidad de hablar así muy directamente con las personas sobre las cosas que han dejado de lado, que han descuidado, lo que se están tolerando en su práctica, a fin de que arrepentidos, reconociendo lo que no es grato al Señor, se aparten. Y entonces, por eso, dice, yo les escribí para que cuando yo llegue, o sea, el para qué es, para cuando yo llegue, no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar. ¿Por qué? Porque si le hicieron caso, como le hicieron caso, entonces pudiera él llegar y dejar ese asunto resuelto y atender a lo que sigue y vivir en ese gozo de la salvación. Y entonces gozarse con los hermanos que perseveraban en el camino, que seguían buscando el rostro del Señor y que tenían interés en que su relación con el Señor no solamente permaneciera, sino que creciera. Ahora, por ello, en el versículo 4, habla ahora sí que del principal para qué, ¿no? No para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Vamos, cuando uno le llama la atención a un hijo que ha cometido una falta, pues la intención no es hacerlo sentir mal, si es que los amamos. Yo sé que hay padres que han llegado a tal descuido en todo, que si nada más marcan lo que los hijos hacen mal y lo hacen de una manera tal que destruyen más de lo que pudiera arreglarse, y que además la forma en que lo hacen llega a ser tal por las expresiones que utilizan, el tono de voz, ¿no? Hasta los ademanes, pues a causarle más bien pánico a los hijos y no el deseo de enmendar sus caminos, más bien de cuidarse de que el papá no los ve o la mamá, ¿no? Entonces no tiene buen fruto, no hay resultado. Y hablando de lo que realmente es la tarea de nosotros como padres, es sí llamarlos, reprenderlos, señalarles en qué ha consistido su pecado, pero también decirles cómo arreglar y aún unirnos con ellos en esa tarea para que ellos enmienden el camino, ¿no? Y por ello habla de ese amor que tiene uno cuando lo tiene por quienes están bajo su responsabilidad. Ahora, en el versículo 5 dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario,
vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Cuando alguien ha sido reprendido, y sobre todo si ha tenido respuesta, se trata de perdonar. Ya se señaló el pecado, y como lo dice aquí, varios hicieron esa reprensión, varios hicieron el señalamiento de ese caso que está en el capítulo 5 de la primera epístola, ¿no? Y entonces lo que uno necesita ver es cómo esta situación no se trataba de estársela recordando todo el tiempo, sino simplemente, si ya se arrepintió, ya pidió perdón, ya reconoció el pecado en el que ha incurrido, entonces ya de lo que se trata es, como lo dice Gálatas 6, de restaurar a tal persona, ¿no? Por eso dice, basta ya la reprensión hecha por muchos, pero que no se trata de seguir sobre eso, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Porque lo dice aquí más adelante, es decir, lo leo de una vez para redondear el asunto. Dice el versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Imagínense a alguien de nosotros mismos que ha cometido una falta. Y quienes se enteran vienen y nos enfrentan ahí y nos dicen arrepiéntete, ¿no? Y uno dice, sí, lo reconozco, está mal. Pero viene un segundo y nos dice. Y le decimos, sí, ya estoy arrepentido. Y viene un tercero y nos los dice, ¿no? ¿Cómo se empiezan a sentir? ¿Verdad? Como Pedro cuando el Señor le preguntó por tercera vez, sí, ¿me amas? ¿No? Pero si viene un cuarto, pues ya es desastroso, ya así que habré cometido tan grave Ya que... se tiene que pedir perdón por otra cosa. Sí. Y la tristeza es un campo o una puerta o una condición que es terreno propicio para el enemigo. Por eso dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Porque, ¿qué va a decir el diablo? ¿Ya ves? ¿De qué te sirve arrepentir? Nadie te perdona. Nadie cree en tu arrepentimiento. Y entonces, pues allí está ese trabajo y ya la persona da lugar a eso. Porque como dice aquí, no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuál es la maquinación del diablo? Engañarnos con mentiras. Por eso nosotros somos llamados a creerle a Dios y a dar a conocer la palabra de Dios. Así de que cuando alguien ha cometido una falta, sí, hay que llamarlo al arrepentimiento y que se arrepienta de la falta. Vamos, una cosa que es interesante en este sentido, porque lo he visto en varias ocasiones. Gente que se levanta y dice, bueno, si he ofendido a alguien en algo, perdónenme. ¿Qué está reconociendo? Ninguna cosa, ¿no? Y una de las cosas que vale también la pena preguntar, ¿acaso no me doy cuenta de si procedo mal? Pues absolutamente sí, ¿no? Ahora, si con eso yo quiero engañarme a mí diciendo que ya pedí perdón, pues la verdad es que me engañé por el engaño del diablo, que me quiso llevar a una situación como esa. Ahora, por ello, cuando el Señor nos llama a atender a estos dos para qués, si hay verdadero arrepentimiento, que haya verdadero perdón. La recepción de esa persona, la reincorporación a toda esa comunión con el Espíritu, porque lo que necesitamos es restaurar y entonces edificar en la visión de esa restauración. Bien.
Ahora vamos al capítulo 3. La introducción de este capítulo habla de los dos ministerios. El ministerio de muerte y el ministerio de gloria, o el ministerio de muerte y condenación y el ministerio del espíritu y de gloria. Y habla de cómo Dios, en ese trato que ha tenido con nosotros, nos ha llevado a entender lo que veíamos allí en el versículo 9 del capítulo 1, a no tener confianza en nosotros mismos, pero también no llegar al punto de que no, yo no puedo con nada, y si Dios me pide esto, no sé cómo lo voy a hacer, porque no, nuestra suficiencia viene de Dios. Y de eso trata este principio. Y dice entonces el versículo 12. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? De algo que nos es necesario, ahora sí que tener muy, muy presente, ¿no? Bueno, decir el ministerio del Espíritu y de justificación. Ambos ministerios, hablando del ministerio de condenación y muerte, que Moisés le tocó ahora sí que ese papel, dar a conocer la ley, por eso todo el pueblo de Israel lo relacionó con la ley. Moisés nos dijo, ¿no? Y realmente la ley vino de parte de Dios, pero bueno, a Moisés le tocó ese ministerio y fue glorioso, fue un ministerio glorioso. Es decir, uno lee toda la historia de todo el trabajo que él realizó, la forma en que realizó su ministerio, sin duda fue con gloria. ¿Por qué? Porque Dios lo llevó a aprender que no se trataba de su fuerza con la que pudo matar a un egipcio, sino del poder de Dios. Que dependiendo de Dios, él pudo llevar al pueblo fuera de la esclavitud, hacerlo caminar sobre el desierto y llevarlo a la frontera con la tierra prometida. Pero eso glorioso solo era sombra y figura de todo lo que Dios había propuesto hacer entre nosotros los hombres. Por eso viene entonces el ministerio del Espíritu para justificación, o de justificación por la obra del Espíritu. Y este ministerio prácticamente lo vemos ya en la iglesia, que a nosotros nos ha dado Dios la visión para trabajar con todo ese entendimiento de que no hay razón de estar sujetos a todo lo que la ley dice, como lo proponían los judaizantes, porque Dios nos ha traído el conocimiento de su gracia. Y vamos, expresiones así tan claras como no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero que como lo hemos estado estudiando los domingos, ni una jota ni una tilde van a perecer de la ley hasta que todo sea cumplido. Es decir, la demanda de Dios en cuanto a la santidad sigue siendo la misma, y no en la interpretación del hombre, sino en toda la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo que hemos venido considerando ha sido importante en razón de entender que todos esos mandamientos siguen vigentes, y para nosotros que estamos bajo la gracia, más aún, con una mayor demanda, porque tenemos la total capacidad en el Espíritu de poder responder a esa demanda. Bien, entonces es en eso que el apóstol Pablo dice, teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, no como Moisés. Ahora, ¿a qué se refiere aquí? Pues que él se tapaba el rostro, porque su rostro resplandecía después de haber estado con el Señor. Pero él no quería que la gente pusiera la vista en él, ¿no? Porque eso hacemos los hombres. Convertimos a las personas en ídolos, ¿no? Aún dentro de la iglesia.
Y por mucho que Dios use a cualquiera de nosotros, es Dios el que nos está usando. Es Dios el que nos da la gracia, es Dios el que nos da el entendimiento, es Dios el que trae la revelación. Es la obra del Señor. Por eso lo que está escrito en la primera epístola, ¿no? Soy lo que soy por la gracia de Dios, no por otra cosa. Y entonces, por eso él buscaba que no lo vieran. Dice, para que los hijos de Israel no pusieran los ojos en aquello que había de ser abolido. Porque al venir la abolición de la ley, como lo explica más ampliamente Hebreos, ¿no? Le llama viejo pacto, y lo que es llamado así es porque está próximo a perecer. Nosotros somos llamados a un nuevo pacto. Y no, insisto, en ninguna manera desechando la ley y lo que Dios enseña, porque hay cosas muy, muy interesantes que quiero compartir muy pronto con ustedes acerca de aún lo que Dios nos permite estar viviendo y ver ahora sí que la exactitud del reloj de Dios. Ahora sí, esa forma tan perfecta en que Dios ha ido obrando y haciendo viva su palabra. Pero no les adelanto más, porque sé que ustedes han aprendido a ser pacientes. Bueno, y entonces, precisamente por una situación como esta, uno puede ver que Dios dejó que ese velo quedara ante el pueblo de Israel hasta que por nuestro Señor Jesucristo se ha quitado. Y ha sido hermoso estar escuchando los testimonios de judíos y uno de ellos, un rabino, ya convertido al cristianismo, pero no en ese plan de los rabinos mesiánicos o de los judíos mesiánicos. No, un hombre que está caminando como creyente y predicando la palabra y tiene una congregación y pues hasta donde entendí, judíos, todos los que están asistiendo ahorita, y no porque sea exclusivo, pero como ellos dicen, o sea, estaba escuchando el testimonio que él da, alabando a Dios en hebreo, y los mensajes se predican en hebreo. Si dice, si hay ya gente que no es judía, entonces lo hacemos en inglés, ¿no? Pero hablando de algo tan interesante, de poder pensar en ese cumplimiento de lo que el Señor dijo, estamos viendo esta situación de cada vez más judíos convertidos a Cristo y que están teniendo toda una visión y todo esto. Y una cosa tan preciosa es que este hermano nuestro estuvo en abril 26 en el Capitolio hablándole al Congreso de los Estados Unidos, leyéndole la cartilla a los Estados Unidos de todo lo que viene sobre Estados Unidos a causa de su pecado y se dirige aún al presidente Obama. Le dice, usted, con todo respeto, señor presidente, puso su mano sobre la Biblia al jurar para tomar este cargo, pero ahora está firmando leyes que son contrarias a la palabra sobre la que usted juró. Hablando de esa ley donde están aceptando el cambio de definición de matrimonio. Ya no es entre hombre y mujer, sino entre dos personas del mismo sexo o del sexo opuesto, ¿no? Cosas así, y de veras, por eso es tremendo ver esto, pero insisto, ya uno se goza en ver esto, en ver el cumplimiento de la palabra, de cómo Dios está quitando ese velo de delante de los ojos del pueblo de Israel y cómo están viniendo a Jesús, porque fue impresionante. En ese mensaje a los miembros del Congreso de los Estados Unidos, él termina diciendo, ¿no? Porque el Yeshua al-Mashiach es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y bueno, oírlo así de alguien que Dios le ha hecho resplandecer la luz del Evangelio, siendo un rabino metido, porque ha estudiado evidentemente
no solo el Antiguo Testamento, ahora conoce el Nuevo Testamento. Y bueno, da varios testimonios al respecto, pero es hermoso. Luego el otro, del papá, que decía, un judío, pero hablando de que estuvieron en una campaña, ¿no? Sí, alguien iba a compartirles, hablarles de Jesús. O sea, a judíos. Y entonces, cuando terminan, dice, ¿quién de ustedes quiere reconocer que el Mesías es Jesucristo? Y el papá levantó la mano. Y entonces el hijo le dice, no, papá, no dijeron que los judíos, los que son judíos aquí levanten la mano, sino los que reconocen que Jesucristo es el Mesías. Dice, entendí la pregunta. Por eso es así de especial. Ahora, fíjense lo que dice en el capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Cristo. Quiero leer algunos pasajes que hemos leído en otras ocasiones para entender esto, sobre todo esto que está sucediendo y que por eso a mí me bendice, me alegra tanto, ¿no? En Hechos, en el capítulo 13 primero. Trece. Vamos a leer a partir del versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ahora, lo que quiero llamar su atención es la actitud de los judíos. Se ponen a contradecir y a blasfemar, ¿no? Dios lleva a Pablo a decirles esto: ustedes desechan la palabra y no se juzgan dignos de la vida eterna. Bien. Ahora, vamos hasta el capítulo 17. De hecho. Sí. Y dice en el versículo 5: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. El punto aquí es que no creían, ¿no? Bueno, dice ya en el versículo 13: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo para que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Ahora, vemos hasta dónde en su celo y en su incredulidad estaban dispuestos a llegar, ¿no? Y bueno, de hecho me brinqué lo que pasó en Antioquía de Pisidia, Iconio y Listra, que también los que no creían empezaron a hacer esa persecución sobre Pablo y esto. Entonces, con respecto a lo que estamos considerando el día de hoy, precisamente nos
damos cuenta de cómo es que el Señor habla con toda claridad de cómo si el Evangelio está encubierto para alguien, está entre los que se pierden, ¿no? A los cuales el Dios de este siglo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Ahora, nosotros entonces, ubicados en esto, podemos caminar de tal manera que le predicamos a la gente. ¿Y quiénes nos van a creer? Los que reciban el amor a la verdad para ser salvos, ¿no? Pero los que no, por mucho que argumentemos, por mucho que querramos convencerlos y hasta traer pruebas científicas, ¿no? Como aquello de los libros de que por esto creemos, o evidencia que exige un veredicto, o cualquier otro por el estilo, en realidad es no atender a lo que dice Dios en su palabra. No es una obra de hombres, es la obra de Dios. Y Él conoce los corazones y sabe quiénes han decidido rechazar la palabra y no juzgarse dignos de una salvación tan grande, o simplemente el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no crean, ¿no? Bueno, a diferencia de lo que pasa con nosotros, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, por eso lo que decíamos en el capítulo 3, ¿no? Nuestra suficiencia viene de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 4:7. Estamos en el 4 de 2 de Corintios. Perdón, ya no les dije que nos regresábamos a nuestro estudio. Sí, Hechos era nada más para que tuviésemos los testimonios de los que no creen, ¿no? Es decir, ante la predicación del Evangelio, la actitud que se asume. Entonces, 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Así de que poder tomar toda esa conciencia de que finalmente nuestro cuerpo no es más que un vaso de barro, es decir, este recipiente que al Señor le ha parecido muy bien poner en él su Espíritu Santo. Por eso se ha convertido en templo del Espíritu Santo, como lo estudiábamos hace 2 semanas, ¿no? Y entonces, al hablar acerca de esta situación, vemos cómo Dios, al llevarnos a vivir esta experiencia, no dejamos de estar atribulados, como lo considerábamos desde el capítulo 1. Es decir, lo que nosotros leemos aquí es eso: tribulación, apuros, persecución y aún hasta derribados. Pero no estamos angustiados, no estamos desesperados, no estamos desamparados y no estamos destruidos. Y todo esto es para que todo el tiempo nosotros llevemos la muerte de nuestro Señor Jesús en nuestros cuerpos mortales. En esa decisión de, por causa del Señor, a morir. No hemos estimado nuestra vida como algo precioso a lo cual aferrarnos, sino que estamos dispuestos aún a morir por causa del Señor, ¿no? Y entendemos que eso puede suceder. En sí, puedo decirles algo muy tremendo. En mucho creo que nosotros nos hemos mantenido muy ajenos a lo que pasa
con muchos de nuestros hermanos en muchas partes. Pero en los años muy recientes han muerto miles de creyentes por la fe en varios países. Ha sido muy importante atender a esto. El martes pasado tuve la oportunidad de conocer a uno de nuestros hermanos mexicanos que está como misionero en China. Y él, su esposa y sus hijos han aprendido ya el chino mandarín y han estado compartiendo con algunas personas. Pero él nos compartía cómo es que esta figura que está proyectando China hacia el mundo de que hay libertad, en realidad no existe. Si ellos abiertamente predicaban el Evangelio, les darían de 16 a 18 años de cárcel. Ya lo acaban de hacer con una misionera y a ella la sentenciaron a 18 años de cárcel. Ellos han tenido que andar con bastante cuidado. De hecho, poco antes de que vinieran a México, porque es una congregación en el estado de Nuevo León quienes los enviaron y los han apoyado principalmente, no únicamente, pero principalmente. Hubo una situación que vivieron, de algo que hace el gobierno ahí. Estaban en su reunión en su departamento y llegó un joven chino hablando en perfecto español. Y entonces, pues ya una vez que estaba ahí con ellos, que quería conocer a mexicanos que hablaban español y todo, como vio que estaban estudiando la Biblia, dice: lo que ustedes están haciendo es ilegal y yo voy a dar parte al gobierno. Y ya estando aquí, recibió un correo de una periodista china que le dijo: si usted se atreve a regresar a mi país, personalmente me voy a encargar de que usted vaya a la cárcel, ¿no? Y entonces dice, pues, es parte de lo que puede sucedernos, ¿no? Y dice, hay lugares, porque tienen sus leyes en las provincias, en que predicar el Evangelio es causa de muerte. Ya está todavía estipulado en su ley. Otro hermano, un misionero norteamericano, que Dios le ha permitido estar en Filipinas y en algunos otros lugares, él dice, es que lo que China está haciendo ahorita es buscar dar una cara al mundo de que las cosas han cambiado en China, ¿no? De que ya han superado el maoísmo y su forma tan agresiva y rígida, ¿sí? Dice, pero en realidad no, porque están buscando ser aceptados. Y otra cosa que está haciendo China es comprar la deuda externa de los Estados Unidos, para que llegue un momento en que simplemente llegue con la factura y le diga págame, y esto va a traer un colapso a la economía norteamericana, que no estamos muy lejos de ver. Porque ha sido muy interesante. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de conocer a uno de los más antiguos. El libro del hermano David Wilkerson de la visión. Él en la visión trata, vamos a decir, no muy fuertemente el tema. Pero después él escribió otro libro que está basado en Joel. Él escribió varias cosas, pero en este libro, que se llama Hagan sonar las trompetas, ¿no? Las trompetas en la palabra de Dios tienen que ver con el día del arrepentimiento, es decir, lo que conocemos como el Yom Kippur, y es el anuncio del mes de Tishri en el calendario judío y es el cierre de sus festividades.
y siendo la principal de ellas el día del arrepentimiento. Y entonces es el día cuando se tiene que hacer sonar las trompetas y llamar al pueblo al arrepentimiento. Era el mensaje de nuestro hermano David de parte de Dios, llamando a los Estados Unidos principalmente, no únicamente, a el arrepentimiento, ¿no? Y pues uno puede ver que lejos de que haya una mayor aceptación a ese mensaje, ha sido lo contrario. Se sigue promoviendo el culto al becerro de oro, ¿no? La doctrina de la prosperidad. Y pues básicamente con eso, algo que fue muy común en el pueblo de Israel, el culto a Baal. Y entonces, hablando de cómo en un momento dado todo esto ha traído como resultado el que la gente en los Estados Unidos pues se ha vuelto hasta insensible a considerar su caminar delante de Dios. Hay una enorme tolerancia hacia el pecado. No todos, es casi como podemos decir de la iglesia de Sardis, que había algunos que han mantenido sus vestiduras blancas, ¿no? Pero lo que me interesa mucho decir es precisamente cómo es que al olvidarse de un mensaje como este, donde Dios nos ha llamado a que nosotros estemos entendidos de que este es un vaso de barro, que tenemos el enorme, incomparable privilegio de que en nosotros habite el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad, y que entonces en esa visión tenemos esperanza de vida eterna. Por eso lo que menos nos importa en un momento dado es lo que pueda pasar con este cuerpo, porque si al Señor bien le parece que muramos, somos del Señor, ¿no? Le pertenecemos a Él, como lo estudiamos ahí en Romanos. Y entonces lo que uno puede ver es que cuando uno se olvida de esto, pues llega uno a vivir estos temores. Y por eso les platicaba de lo que este hermano misionero en China nos estaba compartiendo. Y cómo es que, vamos, eso no ha cambiado su decisión de volver a China. Y lo animábamos y le decíamos, realmente sí, y si llegó el tiempo de que Dios recoja tu vida, pues no, si te manda a la cárcel allí, también hablan chino mandarín, entonces también habrá quienes tengan que escuchar. Y pareciera uno insensible o frío, pero teniendo presente lo que Pedro le dijo a nuestro Señor Jesús, nunca tal cosa te acontezca, ¿no? Pues sabe uno que entonces está uno actuando como adversario y no como amigo. ¿Por qué? Porque por eso podemos leer el mensaje de Jesús, podemos leer las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, nunca animando a escóndanse, callen, no, porque si ustedes niegan, van a ser negados. Y de hecho, por eso necesitamos realmente entender que tenemos un papel muy trascendente aquí sobre la faz de la tierra y que es necesario que moramos a nosotros mismos a fin de poder dar vida a otros, para que en nosotros actúe la muerte, pero en los demás la vida, ¿no? Y por eso, por donde quiera que vayamos, llevemos la muerte de Jesús en nuestros cuerpos y dispuestos a que el Señor se manifieste también a través de nosotros y podamos, por la gracia de Dios, ser muy útiles en sus manos, ¿no? Y luego dice el versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria
de Dios. Y finalmente, eso es lo que buscamos, que Dios sea glorificado, que el Señor sea exaltado, que Él reciba todo el reconocimiento que Él merece y que la obra sea realizada conforme a su voluntad. Y sobre todo al estar con toda esta visión de lo que Dios nos pide y sabiendo que llegado el momento no hay problema porque el Señor nos va a resucitar con Jesús para hacernos participar de todo lo que es su reino, para presentarnos delante de Él. Pues esto es lo que nos lleva a, por amor, padecer todas las causas o todo lo que al Señor le parezca bien, por amor a los escogidos, para que abunde esa gracia, ¿no? Porque, como en todas las cosas, si algo que beneficia a la gente, nosotros lo escondemos, pues la gente deja de recibir ese beneficio. Pero nosotros somos responsables. Y Dios nos ha llamado a que, tomando toda nuestra responsabilidad, nosotros proclamemos el Evangelio y no callemos, ¿no? No vamos a ser populares, absolutamente no. Es más, muchos nos van a dar la espalda, sí, pero que no sea el Señor el que nos dé la espalda. Y que no nosotros le demos la espalda al Señor, ¿no? Bueno, voy al 5.4 y con eso terminamos el día de hoy porque todavía hay mucho que decir de esta epístola. Dice el versículo 4: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y sí, conforme más vamos tomando conciencia de lo que Dios nos ha llamado a vivir y a esperar, pues más deseamos que llegue ese día, ¿no? Y que podamos estar presentes al Señor para disfrutar de todo lo que hemos leído, sabido y que se convierta en una total y absoluta realidad. Vamos a dejar aquí nuestro estudio. ¿Quieren comentar algo, preguntar algo de lo que hemos hablado hoy? Sí, yo leía como una noticia en internet de que ahora las comunidades en las localidades donde están Estados Unidos, donde han preferido vivir o han elegido los matrimonios entre las mismas personas del mismo sexo, que se han hecho, ha subido la plusvalía. Así es. Ajá, entonces uno pudiera pensar que a lo mejor es una bendición o algo, pero pues no, porque realmente pues están en pecado. Sí, the gay look, Sí. le llamaron. Sí, pues sí. Yo también quiero decir, las noticias ayer, bueno, sí en la tarde, un día, que estuve escuchando el problema de lo que está pasando en Europa, la relación de la Unión Soviética y, bueno, Rusia ya, no la Unión Soviética, y los países De la OTAN. de la OTAN, y la relación que hay con Estados Unidos, de que también les está mandando muchísimas armas Así es. a estos países para que se enfrenten a Rusia, y creo que parte hasta medias regaladas y todo eso. Entonces, que trajeron de las armas que tenían en Afganistán y soldados, ya los pusieron acá en Eslovenia, Lituania, Letonia, Letonia. Letonia Sí. y
bueno, los países esos Sí, del Báltico. Eslovaquia. Eslovaquia, exacto. Entonces me quedé pensando, entonces dije, bueno, estuve yo pensando y dije, Señor, pues esto ya como que se está preparando una situación de la que tú mencionas en tu palabra, y me quedé pensando en eso y meditando, y me puse a leer Tesalonicenses, según de Tesalonicenses. Encontré ahí pues mucho acerca de lo que Dios dice de esto, y así me quedé dormida. Entonces ahora en la mañana, primero al despertar, bueno, primero le di gracias a Dios porque había despertado y sentí un deseo muy fuerte de orar, y me levanté y me puse una oración corta para empezar mis tareas, y en la oración le decía yo, Señor, todo esto que se está preparando pues indica que tú vienes pronto, y que las cosas ya no están para que estemos jugando ni nada de eso. Absolutamente. Pero ayúdame a mí, ya me puse en el plan personal, no me dejes caer, sosténme, que no tenga miedo, que no me abata, que no sé qué va a venir para el país, porque el país, o sea nosotros México, pues también está en grave peligro, y aunque parece que no, pues sí lo estamos. Y dije, Señor, quién sabe que tengas tú, pero lo que venga no me dejes caer, solamente eso te pido, fuerza, porque yo te creo y creo que tú vienes pronto, pero pues soy humana y la carne es débil, y yo, sosténme en la forma como quieras, háblame como tú quieras, por tu espíritu, por la palabra tuya, no sé, lo que tú quieras, pero sosténme. Y ahorita esta palabra me ha venido a fortalecer. Gracias Eso a es lo que Dios. quiero decir. Amén. Sí, porque de alguna manera esto que leíamos en un principio hablando de este consuelo del Señor, por algo lo puso al principio, ¿no? Por algo lo escribe Pablo en un principio, porque lo que viene es difícil, ¿no? Sin las pruebas. Y considerando en este tiempo lo que escribe el profeta Isaías, cuando Dios lo inspira a hablar acerca de algunos aires, ¿no? Y que dice, hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿no? Como va a empezar a verse toda esta confusión La de cosas, perversión. sí. Y lo importante es el permanecer en esta decisión de realmente servir al Señor, hablando de los sueños, ¿no? Que uno estaba hablando de estas cosas con el Señor, y Dios le permite a uno tener estos sueños que son impactantes y a la vez fortalecedores. La noche anterior a esta, yo soñé que habíamos estado compartiendo con una mujer que era una líder, y que ella había estado como recibiendo esa palabra. Estábamos Jorge y yo compartiendo con ella, pero que de repente había un cambio de actitud, y entonces la veíamos que bajaba de un auto, pues, ¿no? Como con ahí sus guardaespaldas y todo, y entonces con una, o sea, muy cambiada, y entonces decía, y ustedes se van a morir, nos decía a nosotros, y se van a morir por estar hablando de esto. Y entonces nosotros nos sorprendemos, pero tú sabes, tú conocí, o sea, sí recibí, pues no, así es que llévenselos, y se van a morir como los otros, no sé. Entonces nos llevaban a una calle, o sea, no, en medio de la calle, barrían, así quitaban todo, y como yo sabía que lo habían hecho antes, bueno, de esos sueños que uno ya conoce las cosas, las entiende, ¿no? Las entiende, que ya las había visto antes. Entonces barrían y nos aventaban así hacia una reja. Estábamos Jorge y yo y un niñito, no sé quién era, como parte de nuestra familia, no sé. Y entonces habían 3 personas, y entre uno de ellos era un hermano muy querido, que nos echaban la gasolina sobre nosotros y nos iban a prender fuego. Y entonces yo en eso decía, Señor, bueno, yo sé que esto va a ser muy rápido, ¿no? Yo sé que esto es rápido, y
es nada más el escalón para llegar a tu presencia, pero así como que yo decía, sí, o sea, entendido, va a ser doloroso, pero no hay vuelta atrás, ¿no? Pero yo decía, ¿pero por qué? Entonces le comentaba yo a Dana en la mañana, es que estaba fulanito ahí, o sea, él le estaba echándonos la gasolina. Y yo, ¿pero por qué soñé esto? Y bueno, ahorita me venía esto así como, es cierto que lo que hemos leído, ¿no? Que aún los amados sí van a entregarnos, ¿no? Sí, porque no se cuando se deja de tener esta visión clara de lo que somos como iglesia, ¿no? Como esto que comentaba ahorita el cita, o sea, que ya no estamos para esas cosas, nunca lo hemos estado, porque a fin de cuentas, el llamado sí, pero perdidos en situaciones de veras tan absurdas aún en medio de la iglesia, o sea, nuestras, le damos tanta vuelta a nuestros, ¿cómo se puede? Razonamientos. Sí, pensamientos, y luego, como yo alguna vez comentaba con las mujeres, ¿no? Considerando nosotros como iglesia, les decía, es que de repente estas cositas tan absurdas con que es que no me saludó, es que no me dijo, y es que me vio feo, y es que dijo, de veras, nos perdemos en esto, y esto que comentaba Jorge. ¿Cómo vamos a aguantar? Sí, se me hace así como estas puertas abiertas, campos fértiles, o sea, se lo entregamos completamente, ¿no? Y que por eso llega el momento en que se es capaz de entregarse, ¿no? Bueno, me ha caído siempre mal, y pues, ¿no? Perdida toda esa visión porque no hemos sido constantes, no hemos estado renovando esto, que es tan precioso nuestra relación con el Señor, y estar listos todo el tiempo, porque además igual no llegamos hasta el final de esta etapa de la historia, pero de nuestra vida, ¿no? Sí. Y entonces donde de veras Él lo merece, Él es digno de toda esa honra, gloria y de nuestra vida, ¿no? Porque uno dice, pues si dices que estás dispuesto a morir por Jesús, pues entonces vive para Él, ¿no? Todos los días, no nada más cuando me tengo ahí la amenaza, sino todos los días. Así es. Tenemos tanto de qué hablar, tanto que reconocer de su grandeza, ¿no? Así es. Yo le pido a Dios que me dé sabiduría. Vienen mis hermanos, creo que se van a juntar todos, la familia van a venir, y de veras que Dios me use para hablar con ellos. Uno de mis sobrinos ya es cristiano y está entregado al Señor, es el único, el hijo de una de mis hermanas, y de veras llegan el día 15 y estoy esperando que Dios me ministre y me guíe. Y me guíe. Porque ellos llegan vienen a divertirse y ya saben a lo que vienen, a ir a la casa de juego, ir a comer y esto y lo otro. Y que de veras me puedan escuchar. Así es. Que sean detenidos, ¿no? En sus planes, en sus caminos. Sí. Yo quiero corroborar lo del sueño de la hermana, porque también entre lo que me puse a leer, no lo había mencionado, fue Apocalipsis 13, del 2 al 10. Entonces estuve meditando también en eso, y es la parte donde dice que van a ser perseguidos, luchados los creyentes y vencidos. Y todo eso. Yo decía, Señor, ¿quiénes van a ser? Y pues habla ahí también de lo del pueblo judío y todo eso. Ya no, yo no, porque yo le voy a estar contigo. Pero eso me contaste yo sola. Pero digamos, pues quién sabe. Así uno es. No sabe. O sea, yo me contesté, dije, no, pues a mí no me va a tocar, porque está tan tremendo que dije, no, yo voy a estar allá. Entonces, pero digo, pues oyendo el sueño de la hermana, pues no sabe uno, no sabe uno, a lo mejor nos toca, somos de los perseguidos. Por eso les decía, esto que hemos visto, ya digo, ha sido noticia, que este hermano del que les hablaba, él habló ante la ONU y les dijo la indiferencia de la Organización de las Naciones Unidas ante la muerte de tantos cristianos,
que lo que ustedes han llegado a ver en las noticias, los que llegan y los degollan ahí, que son lo mínimo que hemos visto, pero que realmente... No, ha sido como constante todo lo... Pero lo hermoso ha sido, por lo que en uno de esos videos quedó registrado, que uno de ellos se voltea y le dice a los demás, no los odien, ¿no? Hablando de que estaban en todo caso ellos sufriendo por causa de nuestro Señor Jesucristo. Miren, bueno, esto lleva a uno a considerar muchas cosas. Leyendo y pensando en esto, hablando de cómo Dios le ordenó a aquel oso que destruyera a los que estaban pues insultando a Eliseo, o aquel león que mató al profeta joven por su desobediencia, pero detuvo a los leones para que no se comieran a Daniel. Y me quedé pensando de esas cosas que empieza ya una... Y le dije, ¿qué habrán pensado nuestros hermanos en el circo romano? Sí, o sea, hablando de, Señor, qué necesario es para nosotros realmente conocer tu voluntad. Porque poder para cerrarle la boca a los leones otra vez, podía, ¿no? Pero finalmente, si al Señor le parece bien que sea, es, ¿no? Y eso lo lleva a uno a considerar, es que estuvo en el plan de Dios que capturaran a nuestro Señor Jesucristo y lo llevaran preso, ¿no? Le hicieron el juicio injusto, que capturaran a Jacobo y lo degollaran, que capturaran a Pedro y lo metieran en la cárcel, que capturaran a Pablo y lo llevaran a través de tanto tiempo en cárceles y después a Roma. Y uno dice, Señor, eres perfecto. Y todo lo que tú quieras, todo lo que tú hayas decidido sobre cada uno de nosotros, queremos vivir, porque lo vamos a poder vivir en ti, ¿no? Por eso lo que dice el capítulo 3, para esto, ¿quién es suficiente? Pues la suficiencia viene del Señor. Y seguimos siendo olor de vida para los que se salvan y olor de muerte para los que se pierden. Muy bien, pues vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, porque conocerte no solamente ha cambiado nuestra forma de vivir aquí en cuanto a la tierra, en cuanto a apartarnos del pecado y todo, sino nos ha enseñado a amarte, a apreciarte y aún a desear con todo nuestro ser caminar en tu voluntad. Te damos gracias, Señor bendito, de cómo tú nos has llevado paso a paso a cada vez más atender a tu palabra y aún a estar dispuestos a que nuestra vida sea conformada a tu propósito, y que en ese trabajo que tú estás haciendo para llevarnos a ser conforme a la imagen de tu Hijo, estamos aquí dispuestos a que así sea, y que seamos hallados fieles, haciendo la labor que tú nos has encomendado, que ante cada oportunidad que tú nos brindes, hablemos de ti, compartamos el Evangelio, sembremos la palabra, y que tú seas en todo glorificado, exaltado, bendecido, reconocido y creído en medio de esta generación. Y Dios, te rogamos por todos nuestros hermanos que ya están enfrentando de una manera tan directa todo lo que son estas pruebas de las que hemos hablado hoy. Y Dios, fortalécelos, afírmalos y aún llévanos a nosotros a estar entendidos de lo que está pasando con tu pueblo, la iglesia, y a estar delante de ti, como tú nos los enseñas, intercediendo por todos los santos, rogando, Señor, porque tú nos afirmes y tú nos prosperes en tu camino, y que podamos entonces, con el poder de tu Espíritu, dar el mensaje en medio de esta generación, aún entendidos de todo lo que puede venir en nuestra contra, pero dispuestos a que tu obra sea realizada, Señor, a que tú seas glorificado, a que otros sean salvos, Señor, a padecer por causa de los escogidos. Te lo rogamos, Señor, afírmanos y úsanos. Y por eso nos unimos a este clamor de Luzma,
Señor, que tú le lleves a que con todo valor y en el poder de tu Espíritu le dé ese mensaje a sus parientes, familiares. Dios, en el nombre de Jesús te lo rogamos, a que haya en ella esa fortaleza, esa decisión, esa valentía para hacerlo. Y a cada uno de nosotros, donde quiera que tú nos pongas, que anunciemos tu palabra con toda decisión, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos. Amén. Amén. Yo también, Señor.